Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes todas las noches este programa para llevar a sus hogares buenos y maravillosos libros, oportunidades para el encuentro con la intelectualidad y, por supuesto, espacios para que crezca el criterio, esa llave mágica maravillosa que nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores ciudadanos, tomar buenas decisiones. Vienen días, tiempos de tomas de decisiones. Es el momento de que usted decida algunas cosas importantes, bien sea en el aspecto doméstico o posiblemente en el aspecto nacional. Vienen días interesantes para el país. Yo creo que hay una oportunidad de ver más allá de este horizonte, hacia el otro horizonte, el horizonte de las oportunidades y del progreso, y llegó la hora de que seamos parte de esos movimientos culturales, sociales, que van a construir las nuevas y maravillosas realidades. Bueno, la noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes fragmentos de una actividad que se desarrolló durante la quinta Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Estaremos escuchando las palabras de presentación del libro Entre Palabras con Carlos Boves, de la autoría de Douglas Zavala. Recientemente entrevistamos en este programa a Douglas Zavala y espero que ustedes, disfruten de esta actividad esta noche que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y por supuesto puedan ir a mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y desde allí poder escuchar la entrevista completa que le hicimos a Douglas Zavala, una entrevista verdaderamente maravillosa. Vamos, sin perder más tiempo, a empezar a escuchar esta actividad que vivimos en el Teatro Varal de Maracaibo, en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo del año 2023. Una actividad que se realizó con muchísimo esfuerzo, pero que nos dejó muchísimo placer. Así que con ustedes esta actividad, y recuerden sus comentarios al 0424-672-3597. Buenos días. Primero pedimos disculpas un poco por el retraso. Le pedimos disculpas a Douglas, que ya se puso otra vez de color natural, pero estaba rojo. Estaba como el mueble de rojo, pero con razón. Aquí tengo en mis manos el primero de una serie de libros que van a ser unos libros históricos, porque Douglas tiene no le deja decir mentiras a la gente. Lo van a ver, cuando leen este libro se van a dar cuenta de que Carlos Boves no puede decir una vaina chueca, porque de una vez sale duro y le dice: eso no es así, cálmate, dime cómo es, deja de estar inventando, y está anotado. Entonces hoy quisiera leerles la nota biográfica del autor, de Douglas Zavala, para los que solamente saben de su pasado
de su pasado militar o de su presente mariacorinístico, a cualquiera de las dos cosas. Bueno, vamos a contar lo que hay en el medio, ¿no? Lo dice esta biografía. Dice, Douglas Ostac Zavala Briceño nació en Maracaibo el 11 de mayo de 1951. Es abogado, locutor, analista político y como escritor es poeta, ensayista y columnista. A veces también la calumnia la ejerce. Se ha desempeñado como moderador de programas radiales y columnista en diversos periódicos, semanarios y páginas web de carácter nacional e internacional. Desde muy joven, hace tiempo, ha sido un activista político de la izquierda, militando en el Partido Comunista de Venezuela. A finales de la década de los años 60 se incorpora a la lucha de la izquierda guerrillera, activando en el clandestino Partido de la Revolución Venezolana, el famoso PRV, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, durante todo el periodo de los años 70 y 80. En los años de la insurgencia armada, el año 1971, es detenido por un mes en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, y acusado de rebelión militar. Pobrecito, era un preso político. Llevado al campamento antiguerrillero del Teatro de Operaciones número 5 de Yumare, en el estado de Yaracuy, donde es enjuiciado por rebelión militar y puesto en libertad. Junto a un grupo de activistas disidentes del PRV, en el año 1979 participa en la fundación de la agrupación política Tendencia Revolucionaria. Era un tendencioso. Sí. Al lado de Ali Rodríguez Araque, miren los muñequitos. Ali Rodríguez Araque, Armando Daza, Julio Chirino, José Guerra y Roy Daza. A finales de los años 80 se incorpora al movimiento al socialismo. Te dejaron entrar, ¿eh? Pero no habían leído el currículo. En su tierra natal, y surge electo como diputado suplente durante 3 periodos legislativos del Congreso de la República de Venezuela. Ese fue tu primer sueldo, de verdad, Douglas. Y todavía no lo... Porque hasta el momento en la biografía, este es el primer trabajo que tiene, porque lo demás era echando vaina. En 27 de junio del 2012, acompaña al dirigente y disidente de la Fuerza del Chavismo, Henry Falcón, en la fundación de Avanzada Progresista, partido político venezolano. Otra foto. Partido político venezolano de la centro izquierda, que se define como un partido progresista, solidario, inclusivo y democrático. Pero a ese le sacaron el futuro, ¿no? Ese es mi amigo. Y aquí está la secretaria general de futuro. En su ejercicio profesional de abogado, egresado de la Universidad del Zulia, ha sido director de auditorías públicas de la Contraloría General del Estado Zulia, subprocurador del Estado Zulia, y fue director del semanario A Toda Costa. Como locutor y productor de radio, ha trabajado en las emisoras Pequiven FM, Mundial Zulia, Radio Calendario, Popular Estéreo, Unión Radio y Alborada. Ahora aquí lo vamos a nombrar. Mantuvo por varios años su programa Entre Palabras, que inspira esta serie, ¿no? En la emisora Fe y Alegría 850M y 88.1 FM. Como profesional de la radio, es productor y conductor de la serie de micros radiales Entre Saberes, sobre hechos curiosos de la historia venezolana. Actualmente mantiene su programa de opinión 3 a las 3 por Fe y Alegría 88.1 FM. Sus publicaciones, sus libros publicados: Disidencia Comprometida, Maracaibo, del año 2011, con prólogo de Bolívar Sáenz; Del chavismo y otros errores, Maracaibo, del año 2012, prólogo de Tito Núñez Silva, otro muñequito; Del conciso embelezo, también en Maracaibo, el 2015, publicado por el Movimiento Poético de Maracaibo y este servidor, con prólogo de Miguel Ángel Paz; Pa' que vos sepáis, edición de Sultana del Lago, el año 2020, con prólogo de Jesús Ángel Semprún Parra; La República Extraviada,
otra edición de Sultana del Lago con prólogo de Víctor Bielma, aquí presente, el poeta homenajeado de esta feria. Tiempos inconclusos, su último poemario del año 2022, y Venezuela solo en crónicas, que se estará publicando a finales de este año y que es un libro de más de 600 páginas donde hace un recorrido desde la colonia hasta la actualidad. Ese es el autor de este libro. Y ese señor, con todos esos conocimientos, agarró al pobre ñero y lo exprimió e hizo este libro de 200 páginas sacándole la verdad a Carlos Boves. Yo sé que todos ustedes están aquí porque quieren mucho a Carlos Boves y se van a dar cuenta lo que Douglas lo hizo sufrir en esta entrevista. Dice Douglas en este mismo texto, no sé si lo vas a leer, Douglas, pero yo me voy a adelantar. Este texto dice: conocí a Carlos Boves en los tiempos del primer ensayo unitario realizado en la izquierda venezolana, una vez que la derrota sufrida política y militarmente de la izquierda había dejado los coletazos de fragmentación y la confrontación entre los factores políticos que habían propuesto sacar del poder por la vía insurreccional a los gobiernos democráticos del mediado del siglo XX. Tiempos donde el MIR resolvió integrarse al movimiento al socialismo. A ese proceso de integración me sumé desde el Zulia junto a Euro González, William Barriento, Fran de Armas y Jesús Silva, quienes veníamos de militar en el PRB Ruptura y recientemente habíamos conformado el movimiento de renovación auténtica MIRA. Por aquello de que los mochos se juntan para rascarse, ya en el MAS, donde nos encontramos militando con Boves, resolvimos asumirnos como una sola tendencia interna para poder actuar políticamente dentro de una organización partidista, donde era imposible actuar si no te acoplabas al mundo tendencial que en esos tiempos sofocaba y le daba vida al movimiento liderado por Teodoro Pekov, Freddy Muñoz, Pompeyo Márquez, Argelia Laya y Moisés Moleiro. Han pasado los años de aquella experiencia política, han pasado como 50 años. Y antes de que se les olvide, les dije al ñero Boves que me permitiera grabar y escribir esta conversación acerca de su apasionada vida política desde los finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando apenas era un imberbe estudiante de bachillerato, acercándose a Acción Democrática Leonardo Ruiz Pineda, hasta los días en que apareció su paisano barinés Hugo Rafael Chávez Frías en la política venezolana. Conozcamos entonces a este personaje llanero maracucho, quien también es otro testimonio de la convulsa Venezuela de mediados del siglo XX e inicios del siglo XXI. Palabras de Douglas Zavala. Síguenos en @Librería Radio. Over 25 years ago, on September 29th, 1998, we watched a brainy girl with curly hair drop everything to follow a guy she only kind of knew all the way to college. And so began Felicity. My name is Juliette Littman, and I'm a Felicity superfan. Join me, Amanda Foreman, who you may know better as Megan, the roommate, and Greg Grunberg, who you may also know as Sean Blunberg, as the three of us revisit our favorite moments from the show and talk to the people who helped shape it. Listen to Dear Felicity on Spotify or wherever you get your podcasts. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be.
Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando la presentación del libro Entre Palabras con Carlos Boves, una conversación, un diálogo, una especie de texto biográfico, de exploración biográfica que hace el interesantísimo escritor, político, exguerrillero Douglas Zavala con el señor Carlos Boves, quien es una de esas piezas de la política venezolana de los años 60, 70 y 80 que tiene muchísimo que decir y que fue testigo presencial de los procesos de transformación de nuestra sociedad. Fue presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, pero aunado a ello, bueno, fue impulsor de instituciones, organizaciones como el MIR, por ejemplo, que de los cuales, bueno, les llenaba esa sala, estaba llena de militantes o ex militantes del MIR. Vamos a seguir escuchando esta presentación de este libro, pero recuerden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597. Realizar una serie de conversaciones, que lo estoy tomando como referencia al Entre Palabras, porque ya lo dijo Luis, fue un programa que yo tuve durante años en Fe y Alegría, y esto es una continuidad, solo que son conversaciones, en el mejor de los casos, con personajes que han tenido que ver, como lo acaba repito a decir Luis, con la vida política de mediados del siglo pasado e inicios de este siglo, ¿no? Tomé a Carlos Boves porque es obvio, es decir, primero porque con él yo transité toda una vida dentro del movimiento al socialismo, y además porque somos amigos. Pero les voy a decir lo siguiente, ¿no? Este personaje que yo tengo aquí al lado, que se llama Gilberto Urdaneta Besón, que para mí es más que un honor tenerlo aquí. Yo lo invité porque después vengo con él a hacer estas conversaciones, donde por supuesto le voy a sacar la asadura a Gilberto. Tiembla tierra. Entonces, que ya me dijo, Douglas, mira, nosotros arrancamos después del 24 porque Gilberto es el presidente de la Comisión Bicentenaria de las actividades que se van a realizar, a quien yo le pido un gran aplauso. De Carlos Boves hay cosas que incluso nosotros, muchos de los que yo mismo, les voy a decir algo, yo mismo no conocía, por supuesto, porque pertenecía al pasado y al activismo de Carlos Boves cuando no estaba en el sur, ¿no? Nosotros los que estamos aquí presentes, gran parte de los que estamos aquí, otros no, se conocen la vida política a Carlos Boves desde el Zulia. Hay otro Carlos Boves que militó en Oriente, militó en Caracas, militó en Carabobo, activo por supuesto en Mérida porque fue presidente de la Federación de Centros Universitarios. Y Carlos Boves pertenece a la generación de hombres que no le hicieron caso, yo se lo decía a Edison, no le hicieron caso a Bentancur, que venía Bentancur de militar en el Partido Comunista de Costa Rica, y se alzaron en la Juventud de Acción Democrática y se convirtieron en los famosos cabeza calientes que Boves, por cierto, lo explica muy bien en el libro, porque yo le pregunté por qué le decían, de dónde sacó Bentancur aquella cosa que era un calificativo, si se quise, despectivo con todos los que participaron en ese momento, desde Domingo Alberto Rangel hasta Boves, que estando no estando aquí, pero participaron en ese proceso, la división de la juventud, por supuesto, como fue la mayoría del MIR, ¿no?
Y, y hay etapas que, en la vida de Boves que yo mismo me quedé asombrado. Boves tuvo prácticamente 5 años preso con Moleiro, con Teodoro Pecó, con el propio Pompeyo Márquez, en la isla del Burro, en la isla de Tacarigua, del lago de Valencia. Estuvo preso allí, intentos de fuga. Ahora, pudiera decirse, pero bueno, eso, como dijo un amigo, pero es que eso es la parte, bueno, la narrativa de esa izquierda, bueno, porque es parte de su vida. Eso son hechos históricos que sucedieron en el país. Ni conocía yo que Carlos Boves es detenido. Yo pensé que lo habían detenido en una manifestación estudiantil. Fue detenido en una acción de insurgencia armada en el pueblo de Macapo, donde hubo incluso un enfrentamiento armado. Y de allí es llevado a la cárcel y pasa por todo el proceso que se pasó en la época de los años de la democracia representativa, donde sobre todo el gobierno de Bentancur le tocó neutralizar, para darle un término suave, al proceso de insurgencia que se dio en toda América Latina y con mucha fuerza aquí en Venezuela. Entonces, bueno, y por supuesto hay toda una narrativa allí que tienen que ver con la vida, entonces sí, también de Carlos Boves en el mar, su encuentro con Luis Gómez, su experiencia en todas las luchas que se desarrollaron en el mar, pero llegamos al punto, yo lo he propuesto así, para no actualizar tanto las experiencias que puedes, porque ya involucraría incluso hasta los presentes, ¿no? Y el libro llega en la etapa final, es cuando aparece Hugo Chávez Frías. O sea, ¿dónde estaba Carlos Boves? Y además, ¿qué hizo en ese día Carlos Boves? Que yo le refiero y le titulé toda esa narrativa de Boves, porque él utilizó una frase muy llanera, ¿no? Él se salvó de que no lo pusieran preso ese día cuando tenían detenido a Juan Álvarez Paz en la residencia oficial. Y Carlos Boves, con aquella experiencia que él tenía de la lucha insurgente, de la clandestinidad, simplemente se retiró de allí. Y Carlos, me cuenta Carlos en el libro, que le dijo a los presentes, a todos los diputados que estaban allí presentes: yo no peleo en Chiquerao. Y se fue y se escapó. Y se apareció con los compañeros que se aparecieron en la radio, como muchos. Bueno, de eso se trata, de eso se trata el libro. Es una agradable conversación, muy amena, muy emocionante, porque bueno, es narrada por él. Y además, en el concepto del libro se trata de esto, es decir, narrar la historia contemporánea, como lo dije, desde la década de los 50 para adelante, del 60 hasta cuando llega Hugo Chávez Frías, el responsable de toda esta tragedia que nosotros hoy estamos viviendo, y que, por cierto, Carlos Boves nunca lo apoyó, nunca lo apoyó. Quiero entonces, para no alargarme más sobre el contenido del libro, porque el objetivo es que ustedes mismos puedan tener acceso al libro, que ya son una idea del compañero Luis de la editorial, de colocarlo en Amazon y estar en Amazon, lo pueden comprar, ¿no? Voy a dejar a que Carlos Contreras, su amigo de todos nosotros, él hizo el prólogo del libro para que les dé una palabra, y después dejamos que sea el propio Carlos Boves quien nos eche un poquito los cuentos, las anécdotas de este libro. No, yo te acomodo la cámara. Que la profesora no sabía. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. No sé si es necesario el micrófono. El micrófono hace que todo lo que diga se escuche afuera. Bien. En primer lugar, gracias a la editora Sultana del Lago por haber hecho posible esta producción
muy agradecido con Douglas por darme esta, yo diría, esta honorable posición de presentar este libro, pero al mismo tiempo a todos ustedes que por lo que veo unos nuevos, otros después, somos todos amigos de vos y también tuyos, sin dejar a un lado al doctor Planeta Besón, que cuando llegó le dije que me hizo recordar al doctor Elio Suárez Romero, que muchos que a lo mejor no lo conocen. Cuando conocí al doctor Elio Suárez Romero yo apenas tenía 8 años de edad. Sin embargo, vienen de la misma estirpe política. Yo le decía a Douglas, antes de terminar su producción literaria con Carlos Alfonso Bóvez Rodríguez, natural del estado Barinas y portador de la cédula de identidad número, que era un poco difícil, pero no solamente complicado, sino difícil entender la personalidad de Bóvez. Y pensando históricamente en lo que ha representado para el sur y para el resto del país, como muy bien lo decía Douglas, Bóvez llega aquí al Zulia en el año de 1981 para instalarse como dirigente político, producto de una decisión nacional del partido del MIR para el proceso de reconstrucción política que el MIR necesitaba a nivel organizativo. En esos tiempos, también refería yo que para interpretar la historia de vida de Carlos es necesario recurrir a 3 momentos históricos. El primer momento, que data desde 1959, muy bien lo dijo Douglas, ya con 17 años estaba echando broma, hasta el 70, cuando derrotan militarmente a la lucha armada. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando la presentación del libro Entre Palabras con Carlos Bóvez, de la autoría de Douglas Zavala, un escritor consecuente de nuestra editorial Sultana del Lago Editores. Espero que sea de su agrado esta actividad que hoy estamos reproduciendo, que fue parte de la 5ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, que se desarrolló en el Teatro Varal de Maracaibo entre el día 7 y el día 16 de julio del año 2023. Recuerden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Continuemos escuchando esta maravillosa presentación del libro Entre Palabras con Carlos Bóvez del escritor zuliano Douglas Zavala. Le decía yo en ese momento que en estos 3 momentos es verdad que tú haces mucha énfasis y muy bien con la narrativa y la tertulia que tuviste en la lucha armada, que ya lo leerán. En el movimiento estudiantil, a partir del 70, eso lo conllevó en el año 75, Bóvez, que tú fuese presidente de la ULA, de la Federación de Centros Universitarios. En el 74, por el 75 repetiste. Producto de un entendimiento que hubo allí y se repitió otro año más. Es allí donde precisamente
ese otro periodo que es del 70 al 79-80, que Bove se consagra como un líder estudiantil y un actor político muy importante en el estado Mérida, con referencia nacional, porque para ese momento el BID asumió el control de 5 importantes universidades del país: la UCB con Eduardo Centey en la federación, la UC, que es Carabobo, con Leonardo González, estaba el Nene Castillo, Carlos Castillo en la ULA, y por allá, por la liga, teníamos por allá, que era, bueno, teníamos al Negrito. Eso nos dio un poder muy importante y destacado a nivel del desarrollo del movimiento estudiantil en el país. En el año 1908, que la izquierda fue en 4 pedazos: el MEP con Prieto, el PCD con Mujica, el MAS con quién, Julio, en el 78, con José Vicente Rangel, y por supuesto el MIR fue con Américo Martín. Eso derivó en una confrontación interna y conllevó a una división que fue muy dura y fuerte en el partido, que ustedes lo recuerdan mucho, que se comenzó a dividir, que decían uno el MIR Moleiro y el MIR Américo. Al final, judicialmente hablando, el MIR Moleiro ganó la batalla, nos quedamos con la sigla y comenzó la otra batalla a organizar el partido a nivel nacional, que es cuando destacan a Bove aquí en el Zulia en 1981, que es precisamente sobre el momento histórico tercero, que es su vida parlamentaria. No quiero poner la lucha armada ni el movimiento estudiantil, pero sí quiero destacar, señores, amigos míos, su visita a Zulia, que era por un periodo corto para organizar y reestructurar el partido, y lo tenemos aquí hace más de 40 años. Eso facilitó que en ese proceso de reconstrucción se dieran 3 fenómenos. Se dieron 3 fenómenos importantes. Uno, que fue el más duro, que fue la combinación de integración del MAMI. Pero yo me fui al sector petrolero y los dejé a ellos luchando en eso. Y la otra, su vida parlamentaria. Una carambola y unos entendimientos y unos acuerdos y alianzas, llega a diputado, que se desempeñó entre 1989 hasta el 99. 10 años echándole piernas parlamentariamente, pero quiero señalar algo que pasó en el Zulia en ese momento. En ese periodo, aquí nosotros en el Zulia teníamos un prejuicio político, sobre todo las personas de izquierda, los dirigentes de izquierda, que no nos atrevíamos ni a enfrentar ni a confrontar a Acción Democrática y compañía. Aquí está el doctor Besón. Siempre fuimos unos dirigentes sumisos, fuimos unos dirigentes complacientes, nos formulaban los acuerdos por allá y nosotros los suscribíamos por aquí. No. Con Carlos aquí en el Zulia hubo un proceso de irrupción política en este ámbito. Y fue cuando vinieron los acuerdos, las alianzas, las discusiones, los enfrentamientos, y eso concluyó en que el MAS, ya estando en el MAS, yo regresé, tuvimos por 2 años consecutivos la presidencia de la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia. En el año 96, con nuestro gran amigo César Morillo, y en el 97, con este ciudadano que está aquí, que ya lo dirá en su propio testimonio. Dicho esto, estimados amigos, de tal modo que hoy en día, para no serlo tan extensivo, contamos con un hombre valiente, honesto, capaz y misericordia con los enemigos, pero también contamos con un hombre muy humilde, de una gran estirpe política y, por supuesto, de un gran sentido humano para sus amigos y compañeros. Yo quiero dejar la presentación de este libro en 3 palabras. Muy agradecido con la Feria Independiente que nos dio esta oportunidad, pero también para hacer un reconocimiento, además muy justo, a nuestro gran amigo el profesor Víctor Bielma, que es quien dice la cerecita del helado de esta feria, y por eso te doy mis respectivas felicitaciones. Gracias. Bielma, porque te lo mereces de verdad, de verdad. Eres un gran luchador y, como te dijeron al principio, sabéis escribir pero no tomar fotos. Bien, dicho esto, señoras y señores, ¿verdad? Presentamos entonces a este público honorable respectivo de la serie Entre Palabras, la primera versión, Conversaciones con Carlos Bove. Pero quiero dejar a su titular, a su protagonista principal, al uso de las palabras para que nos narre sus propias experiencias. Adelante, estudio.
Yo me formé en la izquierda y sigo siendo un hombre de izquierda. Por dos razones. Por la lucha por la libertad y por la democracia. Una democracia inclusiva, una democracia amplia, una democracia que considera la educación como un trabajo desde el niñito hasta la universidad. Una educación que nos dé científicos, poetas, ingenieros, etc. Y una salud que no permite que nadie se muera porque no tiene un hospital, o no tiene un médico, o por un medicamento. Por eso esa democracia es en la cual yo creo como elemento del sistema social para la convivencia humana. Entonces sigo siendo un hombre de izquierda y no me arrepiento de lo que hice, ni de la lucha guerrillera donde participé. Corregimos los errores que fueron muy gruesos, muy duros, nos costó mucho, pero fueron errores al final, en base a una idea y una política trazada colectivamente. De tal manera que nos derrotó Betancourt porque simplemente los campesinos no se sumaron a la guerrilla, porque no hay Mazamorra sin masa. Si los campesinos no nos apoyaron, simplemente estábamos derrotados y nos derrotó Betancourt, política y militarmente. Entonces regresamos a la legalidad y comenzamos entonces un duro trabajo de reconstrucción sumamente difícil en todas partes del país, porque estamos liquidados, estamos derrotados. Bueno, quiero referirme, allí hay unas andanzas en ese libro, ustedes las van a leer, pero quiero referirme a algunos zulianos que me ayudaron a mí a hacer lo que soy, un llanero zuliano, casi maracucho. Gilberto Mora Muñoz, periodista zuliano, fue mi jefe militar del 32 al 64. Era un hombre, yo no le sabía el nombre, yo soy Pucaterra. Era un hombre amable, echaba de broma con todos los maracuchos, pero muy serio y muy responsable y muy firme en el cumplimiento de las tareas. Bueno, yo caí preso en la toma de un pueblo a consecuencia de un accidente de tránsito. No lo voy a narrar, pero caí preso y fui torturado durante 25 días en el aeropuerto de Valencia. El jefe del aeropuerto era Francisco Leider y este sindical ADECO devenido el policía. Bueno, me torturaron 25 días, seguí secuestrado hasta que nos trasladaron a Maracay, al cuartel de policía. Allí nos metieron un tiempo cada uno, nos sacaron para ir al baño y para comer, para más nada. Bueno, a la semana de estar allí, llegó el comandante de la policía y me dijo: José Tomás, porque él me asimilaba al realista. José Tomás, ¿te gusta tu novia? Yo no tenía novia, pero bueno, llegó la novia. Me dijo, pero queda 10 minutos, pero yo tengo que estar allá. Quedo yo. Llegué allá, vi una morena muy bella, muy hermosa, me dio un abrazo, un beso y tal, y me metió una cosa de los bolsillos. Yo no, ya la tengo que dar. Y yo me mandó por Caterra. Yo soy la maracucha. Y Orlando Rodríguez, soy abogada, soy tu abogada. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.
Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros. La noche de hoy escuchando la presentación del libro Entre Palabras con Carlos Boves, de la autoría de Douglas Zavala, un maravilloso escritor que recientemente, como les comentaba al principio, nos dio una entrevista extensísima sobre su vida, y los invito a que la busquen en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, o en nuestras diferentes plataformas de podcast. Estamos en Spotify, por ejemplo, si nos escuchas fuera del país, o estamos en cualquiera de las plataformas de podcast como iVoox, como Apple Podcasts. Allí nos encontramos nosotros, además de otros programas, otros podcasts que yo los invito a que sintonicen y escuchen, otras piezas de producción audiovisual que hemos desarrollado para las redes sociales y para las plataformas de podcast. Sin más demora, terminemos de escuchar esta presentación que estuvo verdaderamente interesante y que de cierta manera recoge un poco la historia política de Venezuela. Vamos a esperar también sus comentarios al 0424-672-3597. A los 2 meses de estar allí, llegó un día, después ya fue para allá otra vez y yo le dije que teníamos un plan de jugador. Nos íbamos a jugar. Bueno, ya le transmitió el mensaje, hay un plan de jugador. Bueno, como a los 8 días llegó un visitante para mí, ¿no? Yo soy oficial de la Fuerza Aérea. Siempre cuento de la cuento de la Junta. De que el cuento y tal, y ya nosotros tenemos los tutores, ¿no? Y los comunistas tenían a la sede en otra parte, habían 20 comunistas presos por allá. Estaba Simón Bravo, estaba preso. Sí, pues se puede estar, pero yo estoy al frente de la Fuga. No hagan nada sin mi autorización. Bueno, a los 5 días nos trasladaron a Liverpool. Pocas terras me salvó la vida. Ese era un plan sumamente peligroso. La principal base militar del país era Maracaibo. No íbamos a llegar a la Plaza Bolívar, nos van a matar todo esto. Me salvó pura tierra. Y llorando de Rodrigo. Después pasó esto, me fui a media, dirigente estudiantil, prestigio nacional e internacional. Okay. Internacional porque yo fui a Cuba. Fuimos a la organización comunista como invitados. Entonces me dijo un día Moleiro, mira, por ahí está un tal doctor Parada, allá en Santa Bárbara del Sur, y que es el MIR. Y yo, bueno, como teníamos fuerza y teníamos recursos en media, como dirigente estudiantil, bueno, un día me fui con 20 compañeros, llegamos allá. Y
doctor Parada nos atendió muy bien. Ese era un mecenas, como dice Hierba. Era un mecenas, ¿verdad? Él se usaba de todo, Durmienda, ropa, comida, cerveza, cuanto lo queríamos. Hacíamos una campaña, estamos en una campaña de murales, la hicimos y llenamos centenares de murales del MIT, por todos lados. Bueno. Digo esto porque esto no está en el libro, ¿no? Después llego a Maracaibo, ¿no? Y entonces me cogió con Manuel Vargas, pintor extraordinario, militante a tiempo completo, educador. Bueno, si teníamos un kilo de harina pan, lo partíamos para los dos. Después conocimos a un militante universitario, Jorge Pedrosa, de Lagunilla. Lo mío. Un tipo además muy firme, muy radical, como sigue siendo hoy, pero es chavista. Todavía. Y él me vinculó al movimiento sindical, porque él era hijo de un obrero petrolero, igual que Cáceres, igual que otros más, todos eran hijos de obreros petroleros, y ellos no eran dirigentes estudiantiles, eran dirigentes sindicales, con Castillo, con Mortimer. Aquí conocí yo al compañero aquí, Edison Martínez, que fue candidato, tenía una plancha para el sindicato. Sí. ¿Entiendes? Y bueno, era la rivalidad entre el MAS y el MIR, pero no nos agredimos. Éramos amigos, ¿sí? Sanamente. Hicimos una relación normal, respetuosa, pero nosotros ganamos al sindicato 2 veces. Sí. Después nos metimos en el Bachaquero, también metimos gente allá en Bolívar. Bueno, me vinculé al movimiento sindical. Y así fui yo extendiendo la relación del MIR al movimiento campesino también. Nos metimos en la relación campesina con Tío Cruz, como era primitiva. Y los adeptos eran muy celosos, pero nosotros le impusimos la condición de que nos metieran en el comité ejecutivo de la Federación y nos metieron. Y los obligamos a participar en 30 elecciones sindicales del sindicato campesino. Ramón Manzanilla y Aníbal Molina Blanjar, dos prohombres del MIR del Zulia, fundadores del MIR, en el acto del nuevo circo de Maracaibo. Además, muy amigos, muy amenos, muy camaradas, pero ellos siempre me dejaban hacer la cosa. Me permitían, porque ellos ya estaban casados, estaban viejos, pero así es. Pero me abrían las puertas de sectores universitarios, como en el grupo 6, en la facultad. Aquí está la profesora Ineida, que era jefe de ese grupo. Y yo pues me vinculé a ellos, hicimos todo un trabajo, nos enfrentamos a Castejón. Castejón estuvo preso conmigo en Tacarico. Él me metió a mí, yo era profesor. Antonio Orlando. Me metió Antonio Castejón. Me metió a dar clases y di clases de profesor 12 meses. Entonces me vinculé a un sector de profesores muy importante y además me relacionaba con el profesor universitario en ingeniería en todos lados. Pues. Yo fui haciendo el MIR y lo fui haciendo, ¿no? Y lo hice en Coquibacoa, hice un feudo del MIR. Un feudo con Omar, con Helio Díaz, con Freddy Ruiz. Un genio. Hacía actos periferiantes de una bicicleta. Una carretilla. No, y una carretilla también. Y en la bicicleta, ¿verdad? Aquí está. Y Aníbal Molina me abrió a los medios de comunicación. A mí no me conocía nadie en el Zulia. Yo fui haciendo por trascienda las cosas, ¿no?
Y entonces me acuerdo que Irán Gaviria se puso muy bravo conmigo, que él quería ser decano. Y nosotros nos apoyamos. Yo apoyó a Héctor Gómez, fue, ¿no? Héctor Gómez. Él me dijo, bueno, chico, pero no, yo apoyo a Héctor. Y él era el más. Y Héctor era el MEP. Bueno, de la división del MEP. Apertura. Apertura. Exacto. Obvio, deja para otro capítulo. Entonces, Daniel Molina me abrió los medios. Y Talino tenía un programa de radio en las mañanas, a las 7 de la mañana. Y yo iba cada 2 veces a la semana al programa. Yo le pregunté la cosa. Él dijo, tranquilo, entonces se va a corregir. Y así fue. Esteban Pineda autorizó y me sacaron entonces entrevistas importantes, reportajes, ok. Digo esto porque quiero agradecerle también a Esteban Pineda, ese es esto. A unos se molestarán por esto, otros no, porque bueno, sí somos. Cuando yo gano la presidencia de la asamblea, Arias Cárdenas era el gobernador. Y tengo la pelea con Pineda, con Esteban Pineda. Extrañamente me dice Oscar Silva, era un periodista de Panorama, pero con vínculo con el MIR, porque el papá era del MIR, ¿no? Y él era del MIR también. Me dice, oye, ya en esa época era del MAR. El MAR. No, ya no era, pero tengo vínculo a era ahí. Era bingo. Mandarina, por favor. Exacto. Entonces me dice, compañero, Esteban Pineda me manda a decir que quiere reunirse con usted. Esteban Pineda no se entrevista con nadie, que él quería, ¿no? Bueno, como no, fui. Durante 1 hora y media conversamos en los videos de Esteban Pineda ahí en Panorama. Bueno, hablamos de todo, la crisis nacional, la asamblea, la gobernación. Traté de insinuar que diera una pelea yo con el gobernador. Yo le dije, yo tengo diferencias con el gobernador. Y en las cosas que haya que estar en contra, estaré en contra. Si debe apoyarlo, lo apoyaré. De esta manera finaliza nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica de esta noche. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches verdaderamente complacido, feliz de poder llegar a sus hogares. Me toca despedirme, pero no sin antes recordarles que por favor sean felices, lean poesía